de guerra, no?, en els manescals, en els veterinaris, per aquest decret que ha tret el Ministeri d'Agricultura, el govern central, que ara ens ho explicarà, no?, és la nostra pròxima protagonista, no?, però que els limita moltíssim la seva activitat i que fins i tot posa en perill, no?, la salut, no?, la sanitat de les mascotes, dels animals que ens acompanyen a casa nostra, no? Delia Saleno és presidenta del grup de treball One Health de la COE, ella és també veterinària. Delia, molt bon dia, buenos días. Buen día, ¿Qué tal? gracias. ¿Cómo estás? Gracias por venir, gracias por asistir. Bueno, venías con este pin que es grande, no es pequeño, es para que se vea bien. Dice ley del medicamento veterinario, esta pastilla no nos la tragamos. Ayer os concentrabais, ayer o antes de ayer, os concentrabais en delegación de gobierno, no solamente aquí, creo que ha habido concentraciones por toda España. Explícanos qué pasa, por qué estáis en pie de guerra, por qué os concentráis, cuál es el motivo. Vale, esa es una pastilla más, por eso hemos dicho, esta pastilla ya no nos la vamos Es a una más, tragar. ¿no? Una más. Esta es, como se suele decir, es la gota que colma Colmo el el vaso, vaso, ¿no? sí. Llevamos décadas que el sector veterinario no encuentra su lugar en las administraciones que le corresponda, que son las sanitarias. Y por lo tanto nos regulan un montón de ministerios, un montón de consejerías en comunidades autónomas y con una creatividad impresionante. Y después se pisa la legislación, no es coherente y es si cumples una, incumples la otra. Y claro, este Real Decreto, que nos los quieren vender como una lucha, un paso más en la lucha de la antibioresistencia y protección de la salud pública, pues resulta que se transforma en todo lo contrario. Primero, que coarta el criterio científico y técnico del facultativo a la hora de prescribir, porque le obliga a prescribir en base al registro del medicamento en la agencia de medicamento. Y estos registros están obsoletos y nunca pueden estar al día con el avance de la ciencia. Eso, número uno. Número dos, en veterinaria tenemos una infinidad de especies. Nosotros tratamos a todo el mundo menos a Homo sapiens, directamente. Indirectamente tratamos a Homo sapiens también porque por las barreras que ponemos en salud animal protegemos la salud de las personas. Y claro, cuando hablamos del animal de compañía, pues vive dentro de las casas. Si nosotros no podemos tratar una patología que puede ser transmisible a las personas, pues esto pone en serio riesgo y directo la salud de la familia y de la comunidad donde interacciona este animal. Entonces, encima, anteriormente, desde el año 95, al veterinario se le prohibió vender el medicamento en España, cosa que solo ocurre en España y en Italia, en toda la Unión Europea. Es decir, en otros países el veterinario puede vender directamente el medicamento. No solamente recetarlo, sino que lo puede vender también. Puede, ¿no? Y además en 18 países de la Unión Europea es el único habilitado, es decir, el farmacéutico lo tiene prohibido, porque se entiende que no tiene formación en salud animal. Hablamos de medicamentos y antibióticos para animales. Entonces. No antibióticos, medicamento veterinario en general, cualquier medicamento veterinario, que se suministra siempre en canal veterinario. Y después hay 5 países que mezclan tanto canal veterinario como farmacéutico. Pero solo en 2 le prohíbe la venta, porque entiende el Estado que tengamos no sé qué intereses ocultos entre que si hacemos la prescripción y la dispensación del medicamento al cliente a la vez. ¿Qué pasa? Que ahora han dicho que están transponiendo un reglamento europeo, que un reglamento europeo no se transpone, se aplica directamente, y precisamente el reglamento europeo, en sus preámbulos, el preámbulo 47, reconoce el legítimo derecho de venta por menor del medicamento al veterinario. Y aquí no los prohíbe, nos prohíbe un derecho. Y este mismo reglamento aboga por una unidad de mercado y por eliminaciones administrativas o trabas administrativas, incluso aboga por la mayor accesibilidad al medicamento veterinario de la población. Por lo tanto, se supone que intentaba facilitar la vida tanto al profesional como el flujo, ¿no?, del medicamento para poder tratar con más facilidad los animales. Y también es verdad que incluye una
vamos a decir, unas recomendaciones, porque no son restricciones claras, sino unas recomendaciones de avance del control de la antibioresistencia, incluyendo unas ciertas recomendaciones que se supone que el Estado miembro tiene que desarrollarla para su aplicación. Lo que pasa que aquí se han pasado de frenada, pero 5 pueblos. Y aquí nos prohíbe prácticamente la prescripción. ¿Qué pasa? Que antes de la entrada en vigor, este Real Decreto se aprobó en julio del 2023, que en animales de abasto ha entrado enseguida en la vigor. práctica, sí. En animal de compañía, pues ha entrado en vigor este año. Y lo que podemos deciros, por ejemplo, hay datos recogidos del sector porcino. Con estas restricciones hay una mortalidad de 10% en los cerdos de Se ha abasto. incrementado la mortalidad en un Se ha 10%. incrementado un 10% por la aplicación de este Real Decreto. ¿Qué pasa? En animales de abasto, pues son otras realidades, son animales que producen alimentos que entran en consumo humano y hay unas restricciones en torno a los residuos. Y los animales de abasto tienen una vida limitada, una vida bastante corta. El animal de compañía tiene, de compañía, más bien animal no productor de alimento, porque no son solo animales de compañía, sino que un équido, que un caballo de deporte, a ver, no es un animal de compañía, pero tampoco produce alimentos, ¿no? Entonces serían esta segunda categoría, pues las especies en programas de conservación, el lince ibérico, algunos halcones, etcétera, ¿no? Que especies en riesgo de desaparición o con cierto riesgo de reducción de su Sí, cantidad, especie, ¿no? de especie, de la reducción de biodiversidad, pues hay un montón de programas. Pues estos entran también en especies no productoras de alimento, pero que tienen una vida larga, que lo que se busca es que viva toda la vida natural de esta especie. No existen registros para todas las especies animales, y a mí me obligas que lo apliques en un registro para la especie, la patología y en la dosis que está, pues es que no puedo funcionar y no puedo usarla para otras especies. ¿Y qué hacemos? ¿Con el lince ibérico lo vamos a dejar morir porque no tengo un antibiótico registrado para el lince ibérico, por ejemplo? Son cosas absurdas que los han regulado sin hablar con el sector, con los que usamos día a día el Con los que antibiótico. conocéis la realidad, sin duda. Claro. Y esto es un decreto que sale del Ministerio de Agricultura, porque claro, comenzabas hablando precisamente de esta marabunta que hay competencial, ¿no? Que no solamente os afecta y os quejáis vosotros, sino que se queja muchísima gente, ¿no? Al final, tantas administraciones, tantas competencias, muchas veces repartidas, se suplementan unas sobre otras, pero bueno, en este caso concreto, este decreto sale del Ministerio de Agricultura. Sí, ¿no? sale del Ministerio de Agricultura y realmente está pisando legislación sanitaria, está pisando legislación de bienestar animal. En animal de compañía existe desde del marzo de 2023, que ha entrado en vigor septiembre del 23, una ley de bienestar animal, que hay un artículo 25 que dice: queda expresamente prohibido cualquier práctica o acción negligente que puede conducir a sufrimiento o lesiones a los animales. Es decir, se contradice con el decreto. Exactamente, físicas o psicológicas, o que puede conducir a la muerte. Por lo tanto, si yo no puedo tratar según criterios científicos y ciencia actualizada un animal, yo a conciencia estoy produciendo lesiones. Además, en el tema de antibiótico, concretamente, han introducido, hay unas categorías de antibiótico que son 4 tipos, ¿no? D, C, B y A. Del grupo A hay muchos que están prohibidos el uso en veterinaria, pero no de ahora, hace mucho tiempo, y de hecho no se usan en veterinaria, que están reservadas para el ser humano, para infecciones complicadas. Pero el problema es que ahora nos obliga a empezar con la D sí o sí o sí. Da igual que está o no está indicado para esta patología o no. Después, al grupo C solo puedo pasar si el D no funciona o que en el D no existe un medicamento, ¿vale? En base al registro. Si existe, no puedo pasar al B, a pesar de que supiera que en esta patología en realidad necesito el C. Pero después, para pasar al B, que son bastantes medicamentos que a uso inyectable yo no tengo muchas veces en categoría C ni en categoría D, que hay muchos casos que no puedo administrar vía oral, no sé, una cirugía estomacal, intestinal, etcétera, o animales que tú tienes muy difícil
manejo de estos animales. No todos los animales son simpáticos. Nuestros pacientes pues tienen esta mala costumbre de arañar y morder, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que hacer un antibiograma para poder pasar a esto. ¿Qué le pasa al antibiograma? Que para tener resultados son 5, 6, 7 días. Y aquí en la isla muchas veces tienes que mandarlo fuera, tienes que mandarlo a Barcelona, a Madrid, donde sea los laboratorios, porque no tenemos un laboratorio veterinario en la isla. Pon un día de transporte, después si tienes fin de semana, etcétera. Pues es que te pones en una semana fácilmente para tener resultado. Y no solo os voy a poner un ejemplo que igual es más fácil, he vivido en primera persona. Un gatito adoptado de una colonia que viene con una infección respiratoria y le hemos hecho prueba tanto PCRs como antibiograma para ver qué tipo de infección tiene. Que este procedimiento lo hubiera hecho antes también, ¿no? Y ya venía tratado con un grupo de medicamento, grupo D, hace tiempo, hace 2 meses, y no respondía, ¿no? Claro, me llegan los resultados y resulta que hay una infección con una bacteria menos común, Pastorella, y que es más, en el antibiograma, el antibiótico más sensible y que más funcionaría, pues hay pues una cefalexina, ¿bueno? Un nombre. Pues resulta que hay 6 productos en el mercado para los gatos, registrado para los gatos, pero para Pastorella no hay ninguno. Uno solo había un registro para infecciones respiratorias sin especificar. Pero resulta que este tenía el registro a 15 miligramos por kilo, cuando la ciencia sabemos que tenemos que dar de 22 a 30 miligramos por kilo. Y el registro era 5 días de tratamiento. Para Pastorella hay que dar mínimo 4 semanas de tratamiento. Si yo le doy a 15 miligramos 5 días, me paro. Le doy otros 5 días, me paro. Sé que no va a funcionar y es justamente como se crea antibioresistencia. Por lo tanto, si yo cumplo la ley tal como la pone, es que voy en contra de la salud pública y creo más resistencias. Por lo tanto, es que es tan absurdo. Tiene que dejar que el criterio veterinario, el criterio clínico, funcione. ¿Y cuál es al final el sentido, ¿no? de este decreto? ¿Qué pretenden? Es decir, que se ahorrar en el consumo de antibióticos. ¿Cuál es qué explicaciones dan desde el Ministerio? Desde el Ministerio, en estos 3 meses, lo único que hemos oído son falacias y mentiras, desgraciadamente. Incluso el ministro fue interpelado en una sesión en el Senado y la respuesta es que te das cuenta que no sabe de lo que está hablando. Se ha aprendido la respuesta que le han proporcionado, de siempre, pero no entiende nada de lo que está hablando. Ellos dicen que es para proteger la salud pública, pero que con esto realmente lo que han conseguido es realmente lo contrario y fomentar un mercado negro. Hemos visto en las redes sociales propietarios que se están organizando para hacer intercambios de medicamentos entre ellos. ¿Por qué? Porque otro problema que ha introducido este Real Decreto es que al no poder suministrar nosotros directamente las 7, 8, 9 pastillas que necesita para complementar el ¿Se tratamiento... buscan la vida a través de ese mercado negro o cómo conseguirlo? No, tenemos que hacer una prescripción. Y esta prescripción tiene que ir a la farmacia donde le proporcionan un envase entero. Pero los envases en veterinaria están construidos para todo el mercado único de Europa y son envases clínicos que normalmente suelen tener 100 o 150 comprimidos. Si necesita 7, ¿qué va a hacer con el resto 93? ¿Las va a tirar a la basura? Va a tener impacto medioambiental. Les ha costado mucho más dinero de lo que hubiera pagado por 7 pastillas, si ha comprado 100. Va a ser difícil que la tire. La va a seguir usando él o hemos visto que están haciendo intercambios. Yo tengo esto, dame el otro y sin ninguna prescripción, ningún control veterinario y sin saber si realmente necesita este medicamento u otro. Por lo tanto, es un despropósito. Caramba. Bueno, como digo, os concentrasteis en la delegación de gobierno, concentraciones que estáis manteniendo por toda España, el colectivo de veterinarios. No sé qué más medidas vais a seguir realizando y realmente qué pedís entonces, ¿no? ¿Cuáles son las demandas vuestras, ¿no? Sí. al Ministerio en este sentido? Nosotros lo primero de todo es que se equiparen las competencias del veterinario a todo el mercado único y a nuestros compañeros de toda la Unión Europea. Es injusto que en España nos consideren, no sé,
profesionales de segunda o sanitarios de tercera. Esto primero. Y segundo, que se derrogue este Real Decreto y que volvamos a empezar. Si tenemos que regular, volvamos a empezar. Con la legislación anterior que teníamos antes de este Real Decreto, en España en 10 años se redujo el consumo de antibiótico un 70% en veterinaria, mientras que en humana 13,5%. Así que no somos un colectivo profesional que no entendamos cuál es el problema, pero con medidas científicas, profesionales y aplicadas caso por caso y con prescripción veterinaria, pues se ha reducido un montón este uso. ¿Por qué necesitamos esto? No sé a quién va a beneficiar esto, o si son egos, o hay otros intereses ocultos por otros sectores para entrar en este mercado. Porque si no, no se entiende. No se ha legislado teniendo en cuenta el interés general. ¿Qué es lo que la sociedad necesita? Necesita acceso al medicamento, que le atienda al profesional que mejor entienda y que pueda cambiar el medicamento entendiendo lo que está pasando. Si van a la farmacia, es que encima este Real Decreto le permite al farmacéutico hacer cambio de prescripción sin tener ningún conocimiento. Son profesionales fantásticos para la salud humana, están formados para la salud humana, pero la salud veterinaria, la salud animal es muy compleja. Un medicamento que sirve para un perro no sirve para un gato, o lo que sirve para un gato no sirve para un caballo, etc. Y las dosis en cada especie es diferente. Si una medicación es X en una especie, en otra puede ser X por 10 por kilo, ¿no? Entonces, son conocimientos que no las tiene. Y al análisis del caso y cambios y efectos secundarios que pueden tener, el que entiende de esto es el veterinario, por supuesto. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con vuestras demandas, con esta situación, esas movilizaciones que está habiendo por toda España. El colectivo de los veterinarios en pie de guerra por este decreto que nos ha explicado Delia Saleno, ¿no? Sus consecuencias y los condicionantes y los perjuicios, ¿no?, que va a tener, y que de hecho ya está teniendo, ¿no?, sí, sobre la salud de los animales, de esas mascotas que tanto quiere la gente, ¿no?, y que les hacen mucha compañía, ¿no?, y que incluso podría llegar a derivarse también en un perjuicio para la salud de las propias personas, como nos explicaba ahora. Física y emocional. Física y emocional, sin duda, sí. Es un miembro de familia. Sin duda. Delia Saleno, que es presidenta del grupo de trabajo One Health de la COE, ella también es veterinaria, nos decía empresaria, luchando cada día y levantando ahí la persiana. Gracias, Delia, por tus explicaciones y bueno, vamos a ver si realmente atiende, ¿no?, vuestras demandas. Es un caso más lo denunciamos aquí mucho, ¿no?, de que la administración, en vez de estar al servicio del administrado y atender las demandas del administrado y ponérselo fácil, pues hace todo lo contrario. Pero bueno, así es como tenemos montado este chiringuito, ¿no?, hoy en día, ¿no? Si me permiten la expresión. Delia, gracias por estar con nosotros. Gracias por el interés. Ya habéis tenido suerte en estas demandas. Gracias. Buen día.